Estamos de vuelta, amables televidentes, para nuestro segmento final sobre recursos hídricos, presente y futuro en Guatemala. Para hablar de esto nos acompañan el ingeniero Gerardo Páez, el ingeniero Fausto Valiente y el ingeniero Guillermo Santos. Vamos a hablar del futuro y entonces la pregunta para el ingeniero Santos es: ¿cuál es el escenario de futuro si las cosas siguen como están y no se hace nada diferente? Bueno, precisamente comentando en el receso estábamos hablando sobre diversos estudios que han realizado aquí en Guatemala, principalmente el YARNA, ¿verdad? En la Universidad de Rafael Landívar, donde hay escenarios a 20, 50, 80 años, donde hay cambios bioclimáticos en todo Guatemala, pero estos efectos efectos de cambio climático a nivel global y regional. Entonces van a haber cambios. Por ejemplo, pérdida de cuerpos de agua, un estudio interesante que hace poco acaba de publicar la doctora Margaret Dix de la Universidad del Valle, en la cual ella menciona que a 3 años, en el proceso que va el cuerpo del lago de Atitlán, ya va en camino a ser un lago como el lago de Amatitlán, ¿verdad? Entonces, una pérdida total del cuerpo de agua. Entonces, esos análisis, esos escenarios son efectos globales, regionales y locales por las malas prácticas que se están. Y Gerardo, ¿tú qué dirías que sería lo importante de ver escenario de futuro? Sí, digamos, acá tenemos que ver el agua desde 2 puntos de vista: el agua como un bien natural y también el agua como un mal social, ¿verdad? Porque el agua, si la manejamos adecuadamente, es un bien natural que nos da vida y nos provee tantas oportunidades, mientras que si le damos un mal uso es un mal social, porque el agua es la principal fuente que puede contaminar. El agua, digamos, en este momento que es época de lluvia, le tenemos miedo al agua. ¿Por qué? El agua no es mala, deberíamos estar contentos de que llueva tanto, pero hemos destruido tanto en nuestros ecosistemas naturales, en nuestros bosques, que el agua se está convirtiendo en deslaves y en inundaciones, ¿verdad? Cuando nosotros deberíamos de estar contentos en esto. El escenario futuro, como bien lo decía el ingeniero Santos, es bastante triste si seguimos en el mismo paso, porque Guatemala, buena parte de nuestro país, se va a convertir en desierto. Petén se mira que ya va en ese camino. Si seguimos en 15 años, según el YARNA, ya es una zona semidesértica. El Valle del Motagua y las partes de Rabinal y la zona que se conoce como el Corredor Seco va en ese camino aceleradamente si seguimos igual. Y entonces tenemos que empezar a buscar una estrategia de restauración de los ecosistemas naturales de nuestro país, que son la principal defensa para garantizar el abastecimiento de agua en nuestra tierra y mantener una calidad de vida adecuada para nuestra población. Fausto, ¿cómo miras tú el escenario de futuro, pensando en que las cosas siguen como son ahora? Si las cosas continúan como van, pues si ahorita hay un 5% del agua dulce contaminada, de aquí a 5 años pues vamos a tener el 15 o el 20% del agua dulce contaminada del país. Vamos a tener menos acceso al agua. Si no se cuidan los bosques, como el bosque sirve para traer el agua en la cabecera de Cuenca, entonces si destruimos estos bosques y no nos dedicamos a conservar la vegetación, pues la cantidad de agua va a ir disminuyendo. También ya no se va a tener la misma cantidad de agua para el riego de los cultivos, entonces también vamos a afectar la seguridad alimentaria en las comunidades. El uso desmedido que se hace del agua por industrias, hoteles, empresas, pues también van a afectar, y la conflictividad va a seguir aumentando. Básicamente pues esa sería mi conclusión, de que la conflictividad pues aumentaría también con la disminución de la cantidad del agua. Muchas gracias. El panorama que nos presentan nuestros invitados, si las cosas se siguen manteniendo como hasta ahora, es descorazonador. Es descorazonador. Yo tendría quizá, para aprovechar nuestros últimos minutos, una pregunta no para convertir en esperanzador algo que no vamos a forzar a ser esperanzador, pero si podemos mencionar
de manera muy rápida experiencias que nos permitan ver que sí es posible manejar de otra manera esto. Comenzando tal vez contigo. Bueno, yo podría referirme al tema del manejo comunitario de los bosques de Petén, ¿verdad? Las famosas concesiones forestales tienen una experiencia adecuada, que han conservado buena parte de la selva, que tiene una presión bien grande. Podríamos hablar también de los esfuerzos ancestrales de la gente en Totonicapán, que han trabajado también fuertemente y siguen luchando por conservar el agua y conservar sus bosques, ¿verdad? Y podría también hablar sobre una lucha que se está ahorita dando en el área de Zacapa, Chiquimula, la famosa montaña de las Granadillas, donde la gente está luchando por garantizar el agua, y su lucha es principalmente mantener los ecosistemas naturales y el agua que les da la vida, ¿verdad? Solo para referir estos, y al igual que estos, hay muchos que tal vez desconocemos nosotros que se están generando, pero son una esperanza que esperamos de que crezca. Muchas gracias. Guillermo. Bueno, sí, precisamente platicando sobre las mancuernas de la parte alta de la cuenca del río Naranjo, ¿verdad? En la cual hay 8 municipios involucrados, y ellos han implementado políticas territoriales en el manejo del recurso hídrico en la parte alta de la cuenca del río Naranjo. Son 5 municipios de San Marcos, 3 de Quetzaltenango, y precisamente en el pasado Congreso del Agua que organizaron acá en Guatemala, se realizó el 22 de marzo, precisamente el Día del Agua, ellos presentaron el proyecto de sus políticas de manejo del recurso hídrico, muy interesante, un ejemplo que considero que es valedero para toda la vertiente del Pacífico, en las partes altas de las cuencas del Pacífico. Muchas gracias. Fausto. Sí, bueno, en mi caso, pues yo pienso que se debe de, ya lo mencionaba anteriormente, de conservar los bosques, y básicamente también recomendaría a los cosechadores de agua. Es una técnica que se puede utilizar muy bien para aprovechar el agua de la lluvia a través de los techos, o haciendo fosas en donde se pueden trabajar estos cosechadores de agua y tener agua para la época de verano, que en Guatemala se marcan las 2 estaciones, invierno y verano. Entonces es una técnica que se podría aplicar para aprovechar el agua de lluvia, que a veces cae de un solo, pero es lavada y de una vez llega hasta el mar. Entonces, ¿cómo hacemos para retener esta agua en las partes altas? A través de cosechadores de agua. Muchas gracias. Yo creo que hemos obtenido en esta parte final un escenario bastante desesperanzador si no se hace nada, y unos escenarios de esperanza que yo quisiera subrayar vienen dados por lo que se hace en el nivel concreto, en el nivel de la comunidad. No son escenarios esperanzadores que nos vienen dados por la gran política pública, que nos vienen dados por las grandes decisiones en el Congreso, por ejemplo, sino que nos vienen dados por experiencias muy concretas a nivel, quizá la más amplia es la de las mancomunidades que nos mencionaba Guillermo, pero se trata de lo que las comunidades deciden hacer y de sus luchas por el agua. Pero son las comunidades quizá que están observando y viviendo de cerca esa ausencia, que no es la misma que se vive, aunque quizá ustedes me van a contradecir, y tal vez lo estamos viviendo cada vez más en los lugares urbanos, ¿verdad? Donde se prende el grifo y sale el agua. Y preguntemos nosotros a ver si nuestra población sabe de dónde llega el agua que cae de su grifo, ¿verdad? A nivel de las comunidades, yo estaría entendiendo entonces que es mucho más directo la causa y el efecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que causa la falta de agua cuando la siento? Y entonces como que las luchas se pueden orientar mejor, ¿verdad? Yo creo que por ahí probablemente podríamos ir resumiendo las experiencias de las que los ingenieros agrónomos que hoy nos han acompañado nos han hablado. Yo quisiera agradecerle a Gerardo Páez, a Fausto Valiente y a Guillermo Santos por estar hoy con nosotros hablando de un tema que nos convoca a todos, que como nos han dicho, todos vivimos en una cuenca, todos sufrimos el problema del agua y todos tenemos entonces que preocuparnos por el mismo. Les agradezco muchísimo el habernos ayudado a hablar de este tema. Esperamos que nuestros televidentes hayan podido, con estas exposiciones y estos comentarios, hacerse una mejor idea de lo que es este problema.
Les agradecemos muchísimo su presencia y a ustedes, amables televidentes, muy buenas tardes.